Bien, ahora sí estamos grabando. Como ya les había dicho, vamos a revisar entonces rápidamente la clase de la mañana y la clase de la tarde. Espero que no se conecten y si nos pasamos de la hora vamos a tener que volver a conectarnos porque en la mañana estuvimos discutiendo lo de las notas. Ya les mostré un Profe, poco el Excel de las notas y además les voy a mandar de nuevo las notas en un correo. ¿Quién me habló recién? yo, el Martín, ¿sabe qué? Ayer me puse a hacer el trabajo Ajá, y a mí yo revisé y no me llegó el correo que usted había mandado, vamos a ver su pero caso, Martín. Vamos a sí, verlo porque acá. después me lo mandó la Javiera Ujú. y, ¿cómo se llama? Y ya me tuve que meter a eso del Classroom y me explicó de que me tenía que meter a la clase y me pidió un código y yo no encontré el código, A ver, cómo meterse a la clase. mándeme su correo por el chat. Mándeme su correo por Ay, el chat. ¿Mm? Mándeme su correo por el chat, Martín. A ver, vamos a esperar a Martín entonces. Tután, tután. Vamos a ver el chat. Martín Camilo. Vamos a ver acá. Aquí. Ya Martín, ahí le tiene que llegar. Usted revisa la invitación, después revisa el Google Classroom y ahí van a estar las evaluaciones. Tanto la evaluación 01 como la evaluación 02. ¿Sí? Estamos muy bien. Muy bien, muy bien. Espero Profe, que disculpe, no haya más dudas. Dígame, Pablo. ¿la 02 hasta qué hora dijo que se hacía? La 02 va a estar una semana entera. Una semana. ¿Ya? La 01 hasta hoy día a las 12. La 02 que vamos a revisar ahora, que es esta de acá. ¿Ya? Esta de acá. La vamos a hacer ahora. Muy bien. Vamos entonces a nuestra materia. Vamos a recordar entonces qué es lo que es la ética. ¿Ya? Recuerden siempre que cuando yo les pregunto, dice acá principios del pensamiento ético, la racionalidad y la libertad, ¿ya? Esto, por supuesto, tiene una oposición a la fe. Si yo, por ejemplo, en una alternativa les pongo una alternativa que eluda la fe, a la espiritualidad, todo eso es falso. Es falso. Aquí las herramientas de la ética y las herramientas de la filosofía son la razón y la lógica. No hay nada más. La fe, la empatía, todo eso por ahora afuera. Solamente eso. Siempre entonces la racionalidad y la libertad. Los materiales de la filosofía son entonces la racionalidad y la lógica. Y para la ética tenemos que poner en el centro el concepto de libertad. Bien, la finalidad argumentativa entonces ya es cómo nosotros nos vamos a expresar y cuál va a ser la justificación de nuestras actitudes o acciones. Porque recuerden que la ética va a ser una filosofía que se va a poner al servicio de las acciones. ¿Ya? La ética tiene que ver con la libertad, con la responsabilidad, tiene que ver con cómo nosotros tomamos entonces decisiones en nuestra vida. Francisca está por ahí. Vamos a ver si está Francisca y nos puede mostrar el audio. ¿Cuál de todas? Francisca Rivas. Ah, ya. ¿Ya? Ya Francisca, nosotros tomamos una decisión ética en la mañana, ¿cierto? Sí. ¿Sí? ¿Qué me dice a mí la moral del profesor? ¿Mm? ¿El profesor tiene que poner Mm, notas porque sí nomás y perjudicar a sus no, alumnos? Por no, porque supuesto se que lo no. exige. Pero qué me exige eso? ¿Qué me está exigiendo? Eh, el colegio y al colegio le exige el Mineduc. Ya, muy bien, muy bien. Para eso hay distintas leyes, ¿cierto, Francisca? Sí. Pero ¿dónde está la decisión? ¿La decisión está en la ley o está en mí? Está en la ley. No, pues Francisca, la decisión siempre está en mí. Por ejemplo, fíjate lo que te voy a decir. Yo hoy día en la mañana tenía que subir un video, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Pero ¿alcanzamos a grabar el video o no? No. No. Entonces, la ley me va a perjudicar a mí o no. Me va a decir, profesor, usted no subió el video, ¿cierto? Sí. Sí, pero yo en última instancia, Francisca, yo soy libre de hacerlo o no. Y yo me atengo a las consecuencias. Entonces, fíjate en lo que yo preferí en la mañana. Yo preferí conversar con ustedes sobre la situación de las notas antes de hacer la clase.
¿Quién tomó la decisión? ¿La ley o la tomé yo? Usted. Yo. Y ahí está la diferencia. La ética, ¿ya? Es tu parte interior, es tu obligación, ¿ya? La moralidad tiene que ver con lo social. A mí me exigen, por ejemplo, ponerle nota a ustedes, pero yo éticamente sé que hay muchísimas dificultades y puedo reflexionar sobre la norma. ¿Se entiende? Entonces la ética es la obligación y la moral es... La ética es la reflexión sobre las leyes, ¿ya? La ética es la reflexión propia, interior. Y la moral, ¿ya? Son los valores, ¿ya? Son los valores y las decisiones que toma la sociedad en general, ¿ya? Cuando hablamos de la ética, hablamos de mi decisión personal, y hablamos de la moral, hablamos de la sociedad, ¿ya? Por ejemplo, una persona puede estar en contra de la sociedad. Fíjate lo que estoy diciendo. A pesar de que la sociedad le impone normas, pero su fuero ético, aquí adentro, en el interior, es donde se origina la libertad, ¿ya? En la moral nosotros tenemos muchísimas obligaciones, pero la ética es otra cosa. La ética tiene que ver con el interior, ¿ya? La ética, por eso se dice que la ética es la reflexión sobre la moral, ¿ya? Hay muchas normas morales, muchísimas normas morales, ¿ya? Por ejemplo, hablemos de un caso bien específico, un soldado. O por ejemplo, el tema del soldado este y el soldado yo, el carabinero y el puente Pío Nono. ¿Vieron eso en la televisión? Sí. Sí, profe. Ya, O sea, no en la tele, porque no veo tele, Ya, muy porque bien. no me gusta. Ya, muy bien. Hablemos de eso con respecto a esta materia. Escúchenme bien. La obligación del carabinero, ¿cuál es? Era parar la marcha, o sea, detener a las personas que estaban haciendo, según ellos, una marcha ilegal. Muy bien. Lo que te dice el carabinero es que él tiene que mantener el orden. Profe, Dígame. eso mismo me iba a decir, era resguardar el orden público. Excelente, excelente, excelente. Ahora, esa es su obligación moral, ¿ya? Porque para eso está. Ahora, éticamente, las decisiones que él toma son decisiones libres. Tiene la obligación, pero la decisión, por ejemplo, de violentar a este chico y de lanzarlo, porque si uno lo ve, y yo les por ejemplo, sacar unas leyes físicas sobre el movimiento, ¿ya? Para que no haya duda de que el tipo lo empujó, porque fue así. Eso ya fue su foro interno. Él eligió en ese momento. ¿Se entiende? Fue su decisión. Fue su decisión. Exactamente. Exactamente. La autoridad, sus superiores van a decir, bueno, la obligación es mantener el orden público. Pero la decisión de él, ¿ya? La decisión individual va a ser lo que le va a condenar. Lamentablemente va a ser así. Ahora, si lo vemos de otra forma, las personas que son superiores también tienen su responsabilidad, obviamente. Y eso lo va a determinar la ley. Pero a lo que voy es que ustedes siempre tienen en su fuero interno la capacidad de decidir. Y esa es su ética. Profe, entonces, por ejemplo, una cosa podríamos decir, un ejemplo de que la ética es que yo voy al colegio y yo saco notas, pero si yo no me siento psicológicamente apta este año para seguir haciendo esto, no lo voy a hacer, es mi decisión y yo tomo las consecuencias, pero es mi decisión. Lo que pasa ahí, Francisco, es que cuando usted pone el concepto de psicologismo, ¿ya? La psicología no corre aquí. La psicología no corre acá. Lo que sí, Pero, lo que corre, escúchame bien, lo que corre acá es la razón. Porque, por ejemplo, yo te puedo decir el mismo argumento. Ese carabinero que tiene una decisión ética, que sabe la moralidad que tiene que tener el carabinero, ¿ya? Psicológicamente no estaba apto. ¿Lo puedo juzgar? ¿Podré juzgarlo así? ¿sí? ¿No? No, pues, no. ¿Ve? Por eso hay que tener mucho cuidado con esto de la psicología, porque aquí la psicología es otra cosa. Aquí nosotros estamos viendo filosofía, y la filosofía es razón y lógica, ¿ya? Entonces puedo decir que por pandemia no estoy apta
para esto? Ya está siendo apta porque ya eligió estar aquí y ya está eligiendo otra vez, ¿ya? Dar la respuesta. Sí eres apta. Y ahí no me puedo decir que sí o que no porque ya estás aquí. Ya te estás preocupando de tus notas, ya te estás preocupando, por ejemplo, de tu desarrollo intelectual, tu desarrollo académico. No hay excusa. No hay excusas acá en la ética. Todos nosotros somos libres, ¿ya? En la clase anterior, que no la alcanzamos a ver, había otro ejemplo de un soldado que tenía, por ejemplo, una pistola en la cabeza de un detenido. La obligación de ese soldado es disparar, pero en su fuero ético, sus decisiones éticas, ¿ya? Su decisión, por ejemplo, sobre la vida, sobre el concepto de lo humano, sobre el concepto del otro también, juegan en su decisión individual. En última instancia, ese soldado siempre es libre. Aunque se escabulla su decisión en que me obligaron, en que eso se hace, o eso determina la ley, como hablan los carabineros, no. Siempre el ser humano es libre. Independiente de todos los condicionamientos que nosotros podamos tener, siempre vamos a tomar una decisión libre, ¿ya? En eso estamos. Eso es el mundo de la ética. Vamos a continuar entonces. Recuerden entonces, la ética, el fuero interno, y la moral, los valores, los principios y las obligaciones de la sociedad. Vamos a ver si queda claro el ejemplo. A ver, vamos a ver. Profesor, Dígame usted. Dígame. por ejemplo, los valores que me da mi familia, ¿sería algo moral o no? Sí, sí. Por ejemplo, una familia, supongamos que su familia es cristiana o no, yo no tengo idea, ¿ya? Pero cada familia tiene una moralidad, ¿m? Pero está en su fuero ético, por ejemplo, determinar si son verdaderos o no para usted, ¿ya? Yo no voy a hablar directamente de su familia, pero yo no la conozco. Pero supongamos que usted es chileno y en la gran mayoría de las familias de Chile se juega un machismo muy grande, espero que en su familia no, ¿ya? Un machismo donde, por ejemplo, la mujer tiene que servirle al hombre, donde la mujer tiene que ver con las acciones de la casa, y todo eso se juega en una moral machista, ¿m? De valores machistas, donde el hombre tiene ciertos privilegios. Pero usted éticamente, ¿ya? Puede hacer una reflexión sobre eso que le están imponiendo, ¿ya? Y decir, no, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué el hombre tiene que tener privilegios? Y ahí está en su fuero ético. Igual que, por ejemplo, con la religión, ¿ya? La moral cristiana me dice, tú tienes que ir siempre a misa. Pero uno puede tener también una ética y cuestionar aquello y decir que, por ejemplo, mi contacto con ese Dios no está yendo a misa, sino que está en otras cosas, subiendo un cerro, supongamos. ¿Ve? Ahí está la diferencia. Estas diferencias son radicales. ¿Ya? Ya, chiquillos, pasando de el concepto más grande, ya de la definición de la ética, ya, la ética como reflexión de la moral, ¿ya? Recuerden ahí, la ética es la filosofía, la ética es filosofía moral y deconstruye nuestra noción de moralidad. Ya, la ética siempre va a deconstruir porque la decisión es suya. Vamos a pasar ahora a lo que tiene que ver con la antigüedad. ¿Ya? Cuando yo les digo antigüedad, nos vamos a referir entonces a Platón y Aristóteles, que son los grandes exponentes de este periodo. Vamos a hablar de Platón y Aristóteles como dos filósofos que en cuanto a la ética plantean una fundamentación metafísica. ¿Ya? Aquí ya nos apareció una palabra complicada, la metafísica. ¿Ya? ¿Quién se acuerda de la metafísica? ¿Qué es lo que era la metafísica? ¿Se acuerdan, La chicos? ciencia que estudia los orígenes o no? Muy bien, la ciencia que estudia, ¿ya?, el origen del ser y los entes, ¿ya? Esa es la metafísica. Y la metafísica, dentro de la ética, ¿ya?, va a deducir, fíjense acá lo que dice acá, va a deducir la estructura última de la realidad y su relación con la conducta moral. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto que es tan complejo? Fíjense en el monito que está aquí. ¿Ya? Este es nuestro mundo acá abajo. ¿Ya? Aquí abajito está nuestro mundo.
Y aquí este caballero está dentro del mundo o sale del mundo. Este que está aquí. ¿Quién me puede responder esa pregunta? ¿Está dentro o está fuera del mundo? Está dentro del mundo, pero su mente igual está afuera, ¿no? Una cosa así. Excelente, excelente. Buena observación. Esa es la idea. Cuando uno hace, muy bien Carla está saliendo, cuando uno hace filosofía, ¿ya? Las reglas del mundo están básicamente afuera, ¿ya? En cuanto a la fundamentación metafísica. ¿Qué quiere decir esto? Pongamos un ejemplo. Aquí en el mundo, ¿los seres humanos tomamos decisiones o no? ¿Sí? ¿Tomamos No, decisiones? Sí, por supuesto que sí, ¿cómo que no? Usted al decirme que no, porque, ya tomó una decisión. pero es que no, porque nos basamos en leyes que somos controlados por leyes y nos basamos en esas leyes. Entonces, si queremos tomar una decisión, tenemos que acatarla generalmente a la ley que está. Ya, pero también es su decisión. Por ejemplo, Francisca, uno puede vivir fuera del sistema. Yo conozco mucha gente que vive fuera del sistema y que no acató nunca las leyes, ¿ya? No las acató nunca. Por ejemplo, a personas que sigo, supongamos en YouTube, ya no le voy a hablar de mis amigos en general, pero personas que sigo en YouTube que andan en bicicleta alrededor del mundo, ¿ya? Esas personas no acataron las leyes, ¿m? Sino que se formaron ¿ya? Su propia noción de la ética y su propia noción de la moral en contra del sistema. ¿M? Fueron libres de decidir. Igual que ustedes, también son libres de decidir, pero también hay que tomar la responsabilidad de esas decisiones, ¿ya? Aquí voy acá con la metafísica. Nosotros estamos aquí, tomamos decisiones, ¿ya? Ya sea por seguir las reglas, como dice Francesca, ya sea, por ejemplo, por nuestras pulsiones, ¿ya? Ya sea, por ejemplo, por nuestra racionalidad. Pero lo que nos va a decir la metafísica en este periodo de la antigua Grecia va a ser que las decisiones humanas son racionales, ¿ya? Las decisiones humanas son racionales, en su gran mayoría. ¿Cómo deducen eso los filósofos griegos? Porque la diferencia entre el ser humano y los animales es la racionalidad. Es la racionalidad. Por tanto, la racionalidad tiene que guiar todas las acciones humanas, ¿ya? ¿Qué más dicen los filósofos griegos? Los filósofos griegos se dan cuenta que este mundo en el que vivimos, ¿ya? O el mundo en que vivieron ellos, no sé si tanto el mundo de nosotros, ¿ya? Es un mundo ordenado, armónico y bello, ¿ya? ¿Están de acuerdo con ustedes con eso? ¿Mm? ¿Que el mundo es armónico y bello? No. Es porque nosotros somos modernos, pero los antiguos eran mucho más sencillos que nosotros, ¿ya? Por ejemplo, el hecho de que saliera el sol todos los días, que es algo maravilloso, ¿ya? Es porque el mundo está ordenado y cumple ciertas leyes. Y por tanto, las acciones de los seres humanos deben cumplir ciertas leyes y deben cumplir ciertas normas que sean racionales. Siempre cuando yo les hablo del mundo antiguo, siempre vamos a tener la racionalidad muy cerca, muy cerca. Y para los griegos, el mundo es ordenado, armónico y bello, y las acciones humanas deben ajustarse a ese orden. Deben ajustarse a ese orden. En el mundo moderno, si nosotros vamos a hacer una crítica, ¿ya? No siempre sucede esto. De hecho, la gente se fija más en los psicologismos y se fija más, por ejemplo, en las pulsiones. E intenta justificar, vuelvo con el ejemplo del machismo, intenta justificar, por ejemplo, que los hombres ya tienen apetitos sexuales mucho más fuertes que las mujeres, cosa que es mentira, cosa que es mentira, para justificar, por ejemplo, sus acciones violentas. No, no tiene que ser así. Profe, pero ¿Mm? ¿qué va a justificar? Para mí, al parecer, nada justifica una violación o hasta necrofilia que apareció ayer, un hombre que abrió
O sea, fue a un cementerio y violó a una mujer que era un cadáver. ¿En serio? Sí, lo descubrieron y me encima después estaba durmiendo con el cadáver. ¿Ve? Yo Esas leí esa cosas, noticia, no me gustó. esas cosas son totalmente irracionales, pero pasan en nuestro mundo, ¿ya? Lo que nos va a salvar de todas esas cosas, Francisca, no es solamente identificar a ese hombre como un tipo animalesco, ¿ya? O fuera de sí, ¿ya? Porque ahí también ese hombre tomó decisiones. ¿M? La ley se fija en eso. La ley presupone que todos nosotros somos racionales y por eso nos pueden juzgar. ¿M? Ahora, ese hombre, por supuesto que debe tener alguna cosa ahí psicológica, pero yo no tengo idea. Pero, pero, nosotros tenemos que juzgarnos a grandes rasgos porque somos racionales. Eso esperamos del ser humano. Por ejemplo, usted espera de alguien desconocido de que sea racional y que no llegue y le pegue. ¿Mm? Yo espero eso. Yo espero que ustedes, al ser estudiantes, también puedan reflexionar sobre sus procesos y tener la responsabilidad de asistir a clase, por ejemplo. ¿Ya? Independiente de lo que les suceda dentro del corazón, esa no es mi materia. ¿Ya? Lo que yo trabajo es con la razón y la lógica, y espero que ustedes también trabajen con eso. ¿Mm? ¿Ya? Ese es el mundo griego. Ese es el mundo griego que todavía persiste en nosotros a pesar de que pensemos que somos más bien irracionales. ¿Ya? Fíjense en este monito. ¿Lo están viendo? ¿Sí? Sí. ¿A qué le gusta ver películas? Ah, a todos nos gusta ver películas. Aquí estamos nosotros viendo la película. Voy a hablar a propósito de la metafísica. ¿Ya? Aquí estamos nosotros viendo la película. Nosotros en realidad vemos la apariencia de la película. La película nos parece divertida, ¿ya? Nos parece, la podemos jugar de ahí del gusto y todo, pero la película tiene condiciones racionales, ¿ya? Una película, por ejemplo, que habla sobre valores, no solamente a mí me va a gustar, por ejemplo, porque me gusta nomás. De hecho, eso ni siquiera es una justificación. La justificación racional es buscar los principios últimos, y los principios están acá, están lejos de las cosas, están lejos. Un profesor me decía a mí que si yo quería hacer ciencia, por ejemplo, ya sea ciencia dura o ciencia fáctica o ciencias humanas, yo tenía que entender que lo esencial no se muestra, lo esencial hay que buscarlo. Si lo esencial, por ejemplo, de una película, ya se mostrara, no sería una película, sería una tanda de valores o una tanda de principios que están escondidos y que yo tengo que buscar. Yo tengo que buscar atrás. Y eso es lo que hace la filosofía. La filosofía busca estos principios que están acá, que no se muestran ante el espectador. Por ejemplo, en las relaciones humanas, ¿ya? Las relaciones humanas son bastante múltiples, dinámicas, ¿ya? Por ejemplo, un pololeo es dinámico, ¿ya? Un pololeo tiene que ver ya la apariencia. Aquí estamos en la apariencia. Aquí están las dos personas que se aman, ¿ya? Persona A y persona B. Personas que se aman. Pero los principios de esas dos personas están en otro lado, no están en su apariencia. Por ejemplo, esta persona le dice acá, yo te amo, le dice, ¿ya? Pero ¿qué significa ese amor para esa persona en particular? ¿Se podrá construir una relación de pareja, por ejemplo, si yo no conozco lo que mi pareja razona sobre el amor? No. Por supuesto que no, porque la apariencia a mí no me da la verdad. Usted, Francisca, que le gusta hacer experimentos científicos, ¿ya? Las reacciones químicas, por ejemplo, tienen principios lógicos. ¿Cuál es el principio lógico de las reacciones químicas? La fórmula. Y la fórmula a mí me va a permitir visualizar lo esencial de la química. No solamente que la cuestión aquí haga una ebullición o cambie de color, a mí me da lo mismo eso. Lo importante, aparte de la observación, es entender las razones que hay detrás. Y en la vida también hay razones detrás. En las decisiones humanas, las razones también están ahí. Eso es lo que les enseña la filosofía. Recuerden, si lo esencial fuera evidente, no habría ciencia y no habría saber.
Como Estamos- dice el Principito, la esencial es invisible a los ojos. Una cosa así, una cosa así, una cosa así, ¿ya? Vamos a seguir acá, porque nos queda muchísimo, niñas, muchísimo, muchísimo para poder revisar, ¿ya? Como vieron ustedes, voy a tratar de hacer cortita esta parte, como vieron ustedes en el control número 1, para Platón lo central es el bien, el bien, el bien. Pero para Platón este bien, no está en nuestro mundo. Porque recuerden que Platón divide el mundo entre el mundo sensible y el mundo inteligible. El mundo en que vivimos y el mundo de las ideas. ¿Ya? Por tanto, lo que tiene que hacer una persona que busque el bien en este mundo es más bien alejarse de este mundo. ¿Ya? ¿Les suena un poco a la moral cristiana o no? ¿Mm? Por ejemplo, los curas y las monjas se alejan del mundo, ¿no? ¿De qué se alejan los curas y las monjas? De ¿Ah? todos los pecados y cosas así. Muy bien, de todo lo pecaminoso, porque O buscan todo lo impuro. claro, porque buscan una vida mucho más espiritual, ¿ya? Nos queda lo mismo. Platón nos dice, aléjate un poco del mundo, porque el mundo es una apariencia, y el bien, ¿ya? Se juega en otro mundo, ¿ya? Esto no solamente sirve para la religión, sino que también, por ejemplo, para la política. Cuando nosotros estamos haciendo política y vemos situaciones injustas, tenemos que saber que el bien de aquella situación está fuera de esto. Y por eso lo tenemos que perseguir, por ejemplo. ¿Bien? Ya, chiquillos, nos queda un minuto. Voy a cortar acá y necesito que se reconecten porque vamos a resolver la guía número 2. ¿Ya? La nota acumulativa número 2, para que vayan tomando apunte y yo les voy a decir qué cosas tienen que buscar. Bien, vamos a dejar hasta acá y nos reconectamos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chao, chao. Van a decir chao. Van a decir chao. Chao, profe. Ya. Nos reconectamos entonces. Vamos a entrar entonces a la segunda parte. Bien. Estamos viendo entonces la ética como reflexión a la moral. ¿Ya? Recuerden que la metafísica observa la estructura última de la realidad, y la estructura última de la realidad para los griegos, y para nosotros también de alguna forma, porque nosotros también somos herederos de la tradición griega, es un trasfondo racional. ¿Ya? Fuera de todas las acciones, más allá de todas las acciones, decisiones de este mundo, acuérdense siempre de ese caballero que está saliendo un poco del mundo, detrás siempre hay un origen racional. Lamentablemente en nuestra modernidad, cuando hablo de modernidad del periodo nuestro, se ha perdido un poco eso. Pero por eso hay que volver a la filosofía. La filosofía dice que, en caso de la filosofía antigua, que hay un trasfondo racional. Siempre. ¿Ya? Muy bien. Vamos entonces acá. Vamos a saltarnos en la actividad porque después la vamos a hacer. Ya. Vamos con Platón. Platón entonces tiene que ver con un intelectualismo moral. ¿Quién me puede decir qué es lo que es intelectual o intelectualismo? ¿De dónde viene esta palabra? ¿De dónde vendrá? Rápidamente. ¿De dónde vendrá esa palabra intelectual? Rápidamente. De inteligencia. Muy bien. De conocimiento. La inteligencia y el conocimiento. Muy bien. Entonces tenemos que para Platón que está aquí hablándonos, la moral se basa en la razón. Razón. Las decisiones de los seres humanos, por más que a nosotros nos parezcan extrañas, ¿ya? Múltiples, dinámicas, siempre van a ser racionales. Por ejemplo, las personas a veces, cuando entran a una clase online, ¿ya? Se quedan dormidos o no se levantan, ¿ya? Eso también responde a una razón, ¿ya? Muy bien, el raciocinio también, la capacidad de decidir, ¿ya? Las personas que se quedan dormidas en clase también responden a una razón, ¿ya? No solamente porque están cansadas, o uno puede, por ejemplo, especular muchísimo, pero finalmente esa persona tomó la decisión de quedarse dormida.
es una cuestión de razón. Siempre en última instancia es una cuestión de razón. ¿Ya? El comportamiento que debe tener el ser humano es un comportamiento racional. Eso es lo que nos dice la filosofía clásica, la filosofía de Platón y Aristóteles. ¿Ya? Dice acá, los hombres de carne y hueso. Profe, disculpe, ¿cómo dijo que debía ser comportamiento humano? Racional, 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 ¿sí? Racional, sí. Muy bien, racional. ¿Ya? Ya, Catherine, no se preocupe, va a estar la clase grabada para usted, ¿ya? Y para todos los que quieran ver esta clase otra vez, ¿ya? Para Platón dice, está claro que la prioridad le corresponde al mundo inteligible. ¿A qué cosa? Al mundo de las ideas, mientras que el mundo sensible es variable y caduco, ¿ya? Nuestro mundo en el que vivimos es múltiple, múltiple. Pero hay cosas que no tienen que ser múltiples según Platón, ¿ya? Por ejemplo, la justicia, por ejemplo, la igualdad, por ejemplo, la dignidad también. Esas cosas no se pueden perder, ¿ya? En el caso del ser humano, ¿ya? Platón va a decir que hay un ser humano, ¿ya? Que está más allá de todos los seres humanos particulares, ¿ya? Por ejemplo, está Francisca acá, está Catherine, está Alan, está también los Martínez, también están, pero dentro de todo eso múltiple y dinámico que somos cada uno de nosotros, tiene que haber una sola forma de ser humano, ¿ya? Uno puede estar de acuerdo o no, ¿ya? Pero, por ejemplo, dentro de toda la múltiple gama de personas, ¿ya? La humanidad se supone que nos recoge a todos nosotros y todos somos parte de la humanidad. Ahora sabemos bien que ese concepto de humanidad siempre está en disputa, ¿ya? Sigamos acá. Dice, esta distinción entre el mundo sensible e inteligible le sirve a Platón para su fundamentación ética. Entre las ideas que hay en el mundo inteligible, una de ellas está situada a la cabeza, la idea del bien. La idea del bien. Todo se origina por el bien, ¿ya? Eso es lo que nos está diciendo Platón. Todo se origina por el bien. Hasta las acciones malévolas, fíjense lo que estoy diciendo acá, ¿ya? Tienen un interés del bien. Esa persona que está haciendo daño, ¿ya? Está haciendo daño porque cree tener una concepción del bien, pero esa concepción, ¿ya? Muchas veces va a lastimar al otro, ¿ya? Y ¿Pero por un bien tanto, propio? ¿Mm? ¿Puede ser un bien propio como un bien social? Por supuesto, pero todas las personas eligen por un bien, ¿ya? Una persona, por ejemplo, que va a asaltar un banco, va a elegir un bien, ¿ya? Ese bien va a ser, por ejemplo, el acumular riqueza a costa de los otros, pero está en la sociedad el hecho de poder juzgar si es que eso es algo moralmente correcto o inmoralmente correcto, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ponerlo un poquito polémico, ¿ya? ¿Han escuchado ustedes de la lucha que lleva, por ejemplo, el pueblo mapuche? ¿Mm? La lucha de Sí. resistencia. ¿Han visto, por ejemplo, que las autoridades acusan al pueblo mapuche de ser violento? ¿Mm? Sí. ¿Y lo es? Sí, sí lo es, ¿ya? Por ejemplo, quemar un camión es violento, pero las Pero razones, tienen sus motivos. por eso, pero las razones que hay detrás, fíjense, todavía no terminaba yo, las razones que hay detrás son razones que están buscando no solamente dañar, sino que están buscando, por ejemplo, dar paso a que la sociedad chilena reflexione sobre la dignidad de los derechos que le han quitado históricamente a ese pueblo. ¿Se entiende? Las decisiones que toman las personas no son tan simples, pero siempre son racionales. Por más que nos parezca a nosotros violento, ¿ya? O lo muestren violento, la quema, por ejemplo, de un camión, hay razones detrás. Hay razones también para la desobediencia civil, ¿o no? En estos momentos en Chile, chiquillos. Sí. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y todas la desobediencia civil, por ejemplo, también persigue un bien. ¿Ve? Aunque es imperfecto, como todas las cosas imperfectas de este mundo, como lo dice Platón, pero sigue persiguiendo un bien, ¿ya? Lo que tenemos que hacer es reflexionar sobre cuál es la razón que hay detrás de las cosas, ¿ya? Eso es el mundo de la filosofía. Bien, vamos a seguir acá. Ustedes también pueden leer un poquito acá. Profe, ¿le puedo hacer Dígame. una consulta antes?
Sí, dígame. Ahora que pude entrar a la Classroom, Ujú. ¿cuándo le puedo mandar el trabajo hasta que...? El trabajo de Porque, el 01, Martín, ya va a estar hoy día hasta las 12. Para hacer el 02 que ya, estamos revisando ahora, tiene toda la semana de esta semana de acá. Ya, ya. hasta no me acuerdo qué día, pero hasta el próximo martes. ¿Ya? Ponga atención acá primero, Martín. Me interesa que ponga atención aquí, antes de hacer el otro. ¿Ya? Muy bien. Dice la ética para Platón, por tanto, se fundamenta en el mundo de las ideas, más concretamente en la idea del bien. ¿Ya? Platón, bien. Platón, bien. Acuérdense de eso. La vida moral del hombre, el bien que debe perseguir, es por tanto la vida auténticamente moral. En Platón hay un enorme intelectualismo moral. ¿Ya? La bondad y la sabiduría se identifican en el hombre que es bueno en la medida que contempla teóricamente las ideas. La moral es una actividad intelectual. Para Platón no es posible que el hombre sea sabio y no sea bueno. La verdadera sabiduría, es decir, el conocimiento de las ideas eternas, es al mismo tiempo la participación en ellas. ¿Ya? Para ejemplificar esto vamos a poner algo muy sencillo, muy sencillo. ¿Cuál es el fin del estudio universitario? ¿Cuál es el fin del estudio universitario? Chiquillos, ¿qué me puede responder esa pregunta? O por lo menos su concepción del estudio universitario. Educarnos. Sacar una carrera. Ya, educarnos, sacar una carrera, pero no solamente es eso, no solamente es eso. Las personas que deciden un mundo académico, ya, deciden que hay un bien detrás, ya. Deciden, por ejemplo, que las personas tienen que estudiar o le ponen un valor al estudio, ya. Un valor que va más allá, por ejemplo, de un trabajo usual. Y de hecho la sociedad también les impone a ustedes un deber. ¿Cuál es el deber? ¿Cuál es el deber que diferencia a un estudio técnico a un estudio profesional? ¿Ustedes saben eso, no? Que lo técnico dura, ¿cómo se dice esto? Menos años y lo universitario más años. Claro, esa es una distinción, pero hay una distinción mucho más profunda. Miremos un poquito más profundo, ¿ya? Y no tiene que ver con que uno gane más que el otro. Es ¿Cuál por la es el? experiencia, ¿o no? Tampoco tiene que ver con la experiencia. De hecho, mi papá es técnico, por ejemplo, en mecánica, y obviamente él tiene muchísimos años más de experiencia que yo, ¿ya? Yo no hago lo mismo. ¿Cuál será la diferencia? Muy bien, Antonella. La diferencia entre un estudio técnico y un estudio profesional es que hay una responsabilidad detrás. ¿Y por qué hay una responsabilidad detrás? Una responsabilidad social. Porque se supone que la persona que estudia en la universidad tiene una visión más amplia y por tanto una responsabilidad muchísimo más amplia. ¿Ya? Un profesor, ¿ya?, puede estudiar, por ejemplo, una cuestión técnica, ¿ya?, pero el profesor siempre va a tener la responsabilidad social con ustedes. Por eso la docencia sigue Vamos tú, siendo que ves que una están profesión matando a tu técnica, mujer y... ¿ya? Por eso la docencia sigue siendo una profesión profesional. ¿Se entiende? Vemos acá la profundidad. Estamos haciendo filosofía, recuerden eso, ¿ya? Y para Platón, el intelectualismo moral tiene que ver con la búsqueda del bien, con la búsqueda, finalmente, de que todas las decisiones humanas tienen que tender al bien, ¿ya? Por ahí vamos. Vamos a ver ahora a Aristóteles, ¿ya? Como ustedes saben, Aristóteles, discípulo de Platón, ya lo va a criticar y va a decir, momento, Platón, las ideas no están fuera del mundo, las ideas están aquí adentro, en el mundo, ¿ya? Esa es la diferencia. Si ustedes quieren, Aristóteles es un poquito más material, ¿ya? Es un poquito más, por ejemplo, de ejemplificación con el mundo más cotidiano, ¿ya? Entonces, ¿qué va a decir Aristóteles? Aristóteles va a decir que la fundamentación de las cosas se encuentra en las cosas, ¿ya? Por ejemplo, por ejemplo, ¿alguien de ustedes toca algún instrumento aquí? ¿Mm? ¿Qué toca algún instrumento? ¿Ya? Supongamos que uno de ustedes toca una guitarra, por ejemplo, ¿ya? ¿Cuál va a ser el bien de tocar guitarra? No solamente va a ser el perseguir el bien abstracto, sino que va a ser que el tocar guitarra ya tiene que ver con que el instrumento y el ejecutante cumplan su función, cumplan su fin, ¿ya?
El fin, por ejemplo, de un instrumento musical es que logre la armonía, ¿ya? O que logre, por ejemplo, la expresión, ¿ya? Y eso es totalmente evidente para el mundo de Aristóteles. Dice, Aristóteles observa cómo las cosas por naturaleza tienden hacia un fin. Es más, decimos que una cosa es buena cuando realiza su fin, ¿ya? Por ejemplo, si a mí me gusta algo, es porque eso realiza un fin en mí, ¿ya? Por ejemplo, en esta clase hay personas que les gusta la clase de filosofía, hay personas que no, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese gusto se fundamenta en un fin, ¿ya? Hay algunas personas que van a decir, ya, me gusta la clase de filosofía porque me va a servir, por ejemplo, para mi formación humanística, ¿ya? Ahí le buscan un fin práctico a la clase de filosofía. Hay otras personas que van a decir, me hace reflexionar, ahí hay una fundamentación más bien personal, por ejemplo. Hay otras personas que van a decir que no les gusta la clase de filosofía, ¿ya? Porque no les va a realizar un fin en sí mismo, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que ellos buscan otros fines y prefieren racionalmente otro tipo de actividades, ¿ya? Y eso es totalmente loable, totalmente cierto, ¿ya? Pero la filosofía aquí les va a hacer reflexionar sobre los fines, para qué sirven las cosas, ¿ya? Por ejemplo, dice acá, un arpa es buena cuando le sirve para su fin natural, es decir, producir buena música, ¿ya? El fin natural. ¿Cuál será el fin del ser humano? ¿Qué creen ustedes? Dentro de todas las actividades que nosotros hacemos, ¿cuál es el fin del ser humano? Vivir. Vivir, ya, pero ¿y esa vida puede Ser ser feliz. buena o mala? ¿Experiencia? ¿Quién más tiene otra opinión? ¿Cuál es el fin del ser humano? ¿Cuál será el fin del ser humano? Tener felicidad. Muy bien, excelente. El fin Proponerse metas. proponerse metas también, por ejemplo, el proponerse metas tiene que ver con la búsqueda de la felicidad. Para Aristóteles, ya no va a ser el bien el que guíe las acciones humanas, sino que va a ser la felicidad. Por eso Aristóteles, dice aquí para Aristóteles, una ética es eudaimonista, de griego eudaimonía, felicidad. Es decir, una ética que se funda el bien del hombre en la felicidad. La felicidad es el principio fundamentador de la moral, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos en esta parte? Que Aristóteles se relaciona con la felicidad, pero la felicidad se encuentra en este mundo, en que las cosas cumplan su fin, ¿ya? Por ejemplo, si yo me compro algo, cualquier cosa, yo espero que esto funcione, ¿ya? Que cumpla su fin. Si no cumple su fin, no voy a ser feliz. Pero las cosas deberían tender por naturaleza, ¿ya?, a funcionar. Pero ¿cuál será la naturaleza del ser humano? ¿Cuál creen ustedes? ¿Para qué están los seres humanos acá, aparte de ser felices? ¿Cómo van a ser felices los seres humanos? ¿Mm? Veamos qué nos dice Aristóteles, ¿ya? El bien del hombre no está en el mundo de las ideas, sino en su felicidad. Ahora bien, para entender correctamente a Aristóteles es necesario definir qué es lo que se entiende concretamente por felicidad, ¿ya? Y Aristóteles empieza a hacer distinciones. Por ejemplo, el placer, ¿ya? ¿Quién quiere salir a tomarse una cerveza, por ejemplo? ¿Ah? ¿De ustedes, chiquillos? ¿Ah? ¿O ponerse en pedo, como se dice? ¿A qué les gustaría? Voy, caigo. Ya, muy bien. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Yo el Pablo. Ya va. Ya, mire. Supongamos que tiene una responsabilidad y se va nomás a tomarse una cerveza. ¿La cerveza va a seguir estando rica o no? ¿Ah? Sí, Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. La cerveza no va a cambiar. Pero sí lo que va a cambiar son sus responsabilidades y su juicio moral, ¿ya? ¿Por qué? Porque si usted tiene una responsabilidad y sale, si bien la cerveza le va a dar placer, pero ese placer se les puede convertir en un vicio si es que eluden sus responsabilidades. Así que, ¿qué les dice Aristóteles? La felicidad no está solamente en el placer, no está solamente en el placer, ¿ya? Vamos aquí, que nos dice el chat. Los seres humanos solo destruyen el mundo y después se culpan entre ellos. Puede ser eso, Carla, pero esta destrucción también tiene un fin. Por ejemplo, la destrucción del mundo tiene que ver con la acumulación. Y de alguna forma esas personas también buscan un bien, ¿ya? Y también buscan su felicidad en esa acumulación de riqueza.
pero nosotros también lo podemos juzgar moralmente. Pero siempre, a pesar de que nos parezcan muy irracionales, las decisiones del ser humano siempre son racionales y deben ser juzgadas de esa forma. ¿Ya? Una cosa es el placer, entonces Aristóteles nos dice, la felicidad no está en el placer, porque el placer es efímero, porque el placer finalmente me puede llevar al vicio. ¿Ya? Sigamos con el razonamiento de Aristóteles. Dice, la felicidad es anterior al placer, es algo más radical y más profundo que cualquier placer sensible. Lo mismo puede decirse de los honores. ¿Ya? Por ejemplo, salir de cuarto medio, ¿ya? Salir de cuarto medio es recibir un honor. ¿Ya? Recibir, por ejemplo, la licencia de cuarto medio. ¿Ya? Pero ¿me hará feliz aquello? ¿Me hará feliz? Sí, porque salí de cuarto. ¿Ya? Pero ¿se termina en eso, no? No, porque puedo seguir estudiando. Claro, pero no lo vea como una condena, Francisca. Siempre se está quejando. Usted está eligiendo estudiar. Finalmente siempre va a elegir. ¿Ya? Y esos honores, ¿Sabes lo que vas a hacer el resto de tu vida? claro, ustedes están visualizando lo que van a hacer el resto de su vida porque se supone que somos seres racionales. ¿Ya? Aquí lamentablemente eludimos un poco las emociones porque eso vendrá después. Pero las elecciones siempre son racionales. Si yo me quedo hasta la 1 de la mañana, 2 de la mañana, ya estudiando, no solamente es por una gratificación, sino que también es porque hay una felicidad intrínseca adentro de esa acción. ¿Ya? Si una persona hace las cosas por la obligación o hace las cosas, por ejemplo, para recibir cierto honor, ¿ya? O cierta recompensa, gratificación, tampoco va a ser feliz. Tiene que buscar la felicidad dentro de las acciones. ¿Ya? Eso es lo que nos está diciendo Aristóteles. Dice, el hombre bueno y feliz es un hombre honrado por los demás, pero el honor es siempre una consecuencia y no una causa auténtica de la felicidad. ¿Ya? Dice Aristóteles, entonces si la felicidad no consiste en el honor ni en el placer, ¿cómo se puede definir la felicidad? Para Aristóteles la respuesta no puede ser otra que la naturaleza humana. Para Aristóteles, la naturaleza humana es racional al igual que Platón porque estamos en el mundo antiguo. ¿Ya? El ser humano tiene el logos, tiene la razón. Dentro del ser humano está la razón interactuando. Por eso la naturaleza del hombre, para Aristóteles, es racional. La felicidad del hombre está en la realización de su naturaleza racional. Este es un verdadero fin, por lo tanto la felicidad no es otra cosa que la felicidad teórica. En ella es donde el hombre realiza un supremo fin de su naturaleza, por lo tanto donde realiza su verdadera bondad. ¿Ya? Aristóteles se parece mucho a Pepe Grillo, ¿ya? Que nos dice las cosas que tenemos que hacer por la razón y buscar las razones dentro de las cosas. ¿Ya? Un ejemplo de esto, si ustedes ven una película, no se queden solamente con las sensaciones de la película, sino que vean las razones que hay detrás. ¿Por qué los personajes son así? ¿Qué valor representan los personajes? ¿Cuál es el contexto de producción, por ejemplo, de esa película? Todo eso tiene que ver con la razón. Y la búsqueda racional, para las personas que hacen filosofía o las personas que buscan la felicidad también, en este tipo de saberes, siempre es racional. Siempre es racional. Si usted decide estudiar, no tiene que decidir solamente porque lo están obligando, ¿ya? O solamente porque la sociedad me lo dice. No. Tienen que buscar la felicidad en ese estudio. Tienen que buscar la felicidad en esos hábitos que está adquiriendo. ¿Ya? Eso es lo que yo le estoy recomendando con Aristóteles y Platón. ¿Ya? Hay algunas críticas de estas posiciones. ¿Ya? Dice, si bien la felicidad del hombre consiste en el ejercicio de la razón, el hombre sabio es al mismo tiempo honrado y feliz. Esto supone sin duda una defensa de sus propios intereses como miembros de la élite intelectual de su época. Al mismo tiempo, una alabanza a la clase aristocrática, quienes podrían dedicarse a la actividad teórica. ¿Pasa esto en nuestra sociedad actual? Sí, porque para estudiar, por ejemplo, hay que tener lucas o hay que tener ciertas cosas materiales, ¿ya? Que nos van a poder propiciar un estudio, por ejemplo. La ética de Aristóteles y Platón son éticas aristocráticas, o sea que son éticas para algunos nomás,
¿ya? Si bien todos nosotros compartimos, por ejemplo, algunas cosas con Platón y Aristóteles, siempre hay que saber que ellos son totalmente aristocráticos y no están pensando, por ejemplo, en los de afuera, ¿ya? Los griegos siempre van a ser de esa forma, ¿ya? Carácter metafísico. Tanto la ética de Platón y Aristóteles suponen una idea previa, totalizadora, que sea la naturaleza. O sea, la ética ya aristocrática, ya la ética metafísica, los fundamentos metafísicos y la eudemonía como el intelectualismo moral están pensando en una sola forma de ser humano, ¿ya? ¿Por qué les pongo este griego acá diciendo, hola, aquí está el griego? Porque se está pensando para ese tipo de ser humano y no para otros. No para otros. Ese es el límite de estas propuestas éticas, ¿ya? Es el límite. Nosotros tenemos que ver los fundamentos de dónde vienen las ideas y por eso lo revisamos. Cada uno de nosotros, por supuesto que tiene su lado racional y hay que cultivarlo, pero esta crítica va en torno a que no solamente el ser humano es racional, sino que también, por ejemplo, es pasional, por ejemplo, toma decisiones por otro tipo de fundamentos, y eso lo vamos a ver en las próximas clases, ¿ya? En síntesis, lo propio de la naturaleza humana no es tanto la razón, sino más bien la inteligencia como apertura a la realidad. ¿Ya? Aquí ya estamos netamente en la crítica. Mientras que un animal está determinado por naturaleza, es decir, por estímulo o respuesta a seguir una determinada conducta en su vida. Lo propio del hombre es justamente la debilidad del sistema instintual, ¿ya? Por lo tanto, su no determinación a una tarea o actividad concreta. Si lo propio de lo humano fuese la racionalidad, quizás su actividad propia debiese ser la racional, pero no es así. Lo característico de la especie humana es la apertura sintiente a la realidad, y en virtud de esta apertura, el hombre puede dedicarse a la multitud de tareas distintas. Observando distintas culturas, comprobamos cómo la naturaleza biológica de lo humano no le impone un comportamiento concreto, sino que lo deja abierto a organizar socialmente su praxis en modos muy diversos y variables a lo largo de la historia. No se puede apelar a la naturaleza para decir cuál ha de ser el comportamiento que el hombre deba seguir en su vida o cuál sea su bien y su felicidad. Bien, hasta aquí llegamos con la materia de esta parte. ¿Qué quiere decir esto? Volvamos entonces a recopilar. Ya. La metafísica entonces es mirar más allá. Como estamos en la ética, tenemos que mirar más allá de todas las acciones humanas. Y para los pensadores griegos que están aquí está Sócrates, aquí está Aristóteles, aquí está Platón, ¿ya? Tienen que ver con la racionalidad. O sea que en el fondo del ser humano hay un trasfondo de las decisiones y esas decisiones siempre son racionales para estos pensadores, ¿ya? La actividad no la alcanzamos a hacer, pero vamos a seguir acá. El intelectualismo moral, como ustedes dijeron, ¿ya? Tiene que ver con que la moral y la ética tienen que ver con la racionalidad. Todas las decisiones del ser humano son racionales, aunque para Platón, ¿ya? El bien no se alcanza en este mundo, sino que se alcanza en el mundo de las ideas, ¿ya? Por tanto, de alguna forma, esta idea del bien nos aleja de las situaciones particulares, ¿ya? Y nos invita a la contemplación de las ideas, ¿ya? Y la virtud del sabio, ¿ya? Es observar las ideas y salirse un poquito del mundo para buscar ese bien supremo que está fuera de este mundo. Por otro lado, para Aristóteles, ya la fundamentación está aquí en este mundo. Y todas las cosas nos presentan un bien. ¿Cuál es el bien de las cosas? Que realizan sus fines. Por ejemplo, una arpa, el fin de esa arpa es que logre, por ejemplo, una cierta armonía en su ejecución, ¿ya? Ahí está el bien para él. Y el bien para Aristóteles no solamente es el bien de Platón, sino que tiene que ver con la felicidad. La felicidad se diferencia del placer y se diferencia de los honores, porque finalmente la naturaleza del ser humano es racional. Y la búsqueda de la felicidad es una búsqueda teórica, no de los placeres, no de los honores, sino que es una búsqueda teórica, ¿ya? Las críticas de esto es que no todas las personas son racionales, o se espera de que las personas que tengan, por ejemplo, más capital adquisitivo o sean aristocráticas, ¿ya? Se fundamenten sus decisiones en la racionalidad. Y también la otra crítica es que esta ética está pensada para una sola forma de ser humano, ya que finalmente es el griego, blanco, racional y todo eso, ¿ya? Eso es, la naturaleza del ser humano es
múltiple, pero de alguna forma se orienta por la razón, aunque esto también es criticable. Bien, ahí estamos. Vamos a revisar entonces lo que nos dice el control. Fíjense en lo que nos dice el control. Vamos a observarlo acá. ¿Están todavía aquí, chiquillos? ¿Sí? Sí. Ya, muy bien. Sí, profe. Ya. Aquí está el control nuevo. Dice, por ejemplo, ¿qué se entiende Aristóteles por felicidad? ¿Qué entendía Aristóteles por felicidad? ¿Alguien se acuerda? ¿Ya? El placer, el conseguir las cosas, la felicidad. Fíjate en las alternativas. Dice, por ejemplo, dar rienda suelta a las pasiones desreguladas, dando paso al placer y a los excesos. ¿Será eso Aristóteles? No. Por supuesto que ¿Y no. la C podría ser o no? Dice, por ejemplo, dice, la felicidad del hombre está en la realización de su naturaleza racional. Este es su verdadero fin. Por tanto, la felicidad no es otra cosa que la actividad teórica. ¿Ve? Ahí está. Lo otro son solamente distracciones. ¿Cuál es la principal crítica que hace Aristóteles al intelectualismo moral de Platón? ¿Ya? ¿Cuál será? Dice que la ética de Platón se basa en juicios emotivos y patéticos. ¿Será eso? No. Por supuesto que no. No. Dice, ¿se basa en sus posiciones éticas sobre una metafísica idealista alejada del mundo real? ¿Dónde estaba el bien para Platón? ¿Estaba en este mundo o estaba en el bien superior, fuera del mundo? En el bien superior. Ahí ya tiene la respuesta entonces, ¿ve? Esa es la principal crítica, porque Aristóteles dice, vamos a buscar el bien en este mundo y no en otro. Y ese bien para los seres humanos es la felicidad. Sigamos con la otra. ¿Cuáles son las principales críticas de la fundamentación metafísica de la ética? ¿Ya? ¿Qué les dije yo recién? Que la ética es para algunos nomás, en esta ética que se fundamenta en el ideal griego, ¿ya? De el hombre que finalmente es racional. ¿Cuál será? ¿Será La que primera. Muy bien, muy bien. Por ejemplo, mira, fíjate en la B, que son sistemas éticos muy antiguos. Evidentes son antiguos, pero todavía somos racionales. Todavía el ser humano es racional y todavía seguimos haciendo filosofía, ¿ya? Lo que, ¿cuál es la crítica de esta fundamentación ética? Es que es una ética aristocrática, intelectual y prescriptiva, y muchas veces es excluyente. ¿Qué quiere decir esto? Que fuera de lo griego no corresponde esta ética, pero ya hemos avanzado en la historia y ya tenemos que mirar esto de una forma mucho más crítica. ¿Cuál es el fundamento del intelectualismo moral en Platón? ¿Ya? ¿Cuál era el fundamento? ¿Se buscaba el bien o la felicidad? El bien. El bien, y el bien está fuera de este mundo, ¿ya? Dice, ta, ta, ta. Aquí está, se fundamenta entonces la búsqueda intelectual de la idea del bien, donde la bondad y la sabiduría se identifican. El hombre bueno debe encarnar la idea del bien y participar en ella. Ahí está. Todo lo otro son solamente distractores. Dice, ¿qué hace que algo sea bondadoso para Aristóteles? El arpa, por ejemplo, que salía ahí. ¿Qué elementos tiene que tener para que sea algo bondadoso? ¿Qué elementos? El arpa para que sea bondadosa tiene que ser armoniosa, ¿no? ¿Cómo que elementos? No entiendo. Dice, por ejemplo, un arpa tiene cuerdas, está hecha de madera, por ejemplo, y su bondad está en que sea, por ejemplo, bien tocada, en que logre, por ejemplo, el sonido de la armonía, ¿ya? Por eso, para Aristóteles, las cosas que sean buenas, las cosas buenas tienen que cumplir su fin, ¿ya? Bajo el mismo razonamiento, ¿cuál era el fin del hombre para Aristóteles? Seguir la felicidad. Seguir la felicidad. ¿Y esa felicidad es racional o no? Sí. Sí, sí, para Sí. Aristóteles sí, para Aristóteles sí, ¿ya? Entonces la bondad de algo tiene que ver con que realice su fin específico. En el caso del ser humano, el fin específico es la felicidad y esta felicidad se alcanza a través de la razón. El mismo ejemplo de la cerveza. Si yo me voy a tomar una cerveza, ¿ya? Y dejo mis responsabilidades de lado, ¿ya? No va a cumplir esa cerveza mi felicidad. Se va a transformar en un placer nomás. Pero yo tengo que ver más allá y entender de que hay una finalidad detrás, por ejemplo, de mis responsabilidades.
¿Cuál es la finalidad? No solamente controlarme, sino que también enseñarme cosas. ¿Ya? Al igualmente del ser humano, cualquier cosa puede ser así. Por ejemplo, un cuchillo, supongamos un cuchillo. ¿Cuál es la bondad de ese cuchillo? Que sirva, ¿ya? Que corte bien, por ejemplo, que realice su fin específico. ¿Para qué sirve un cuchillo? Para cortar. ¿Ve? Ese es el mundo de Aristóteles. Sigamos. ¿Cuál era la principal preocupación de la ética en el mundo griego? ¿El mundo para los griegos es caótico o es racional, chiquillos? ¿Se acuerdan de esa parte? Racional. Es racional. Racional. Racional, excelente. Por tanto, la ética tiene que ver con el orden, con la armonía y la belleza del cosmos. ¿Ve? Listo. ¿Qué es la fundamentación metafísica en la ética de la antigüedad? ¿Qué es la fundamentación metafísica? ¿Ya? ¿Qué será esto entonces? La fundamentación tiene que ver con, y seguimos con la misma idea, de la racionalidad, de que más allá de las acciones humanas, ¿ya? Las acciones siempre tienen que ser guiadas por la racionalidad. Finalmente, ¿qué es lo que es la metafísica? ¿Ya? Recuerden, la metafísica, ¿ya? Es una rama de la filosofía que se preocupa por las preguntas fundamentales, ¿ya? Que se pregunta, por ejemplo, por la razón en cuanto a los principios, propiedades y causas últimas. Tal como lo dijo Pablo al inicio de la clase, eso es la metafísica. Principios, propiedades y causas últimas. ¿Ya? ¿En qué se basa el intelectualismo moral? ¿Ya? Que son valores y principios que se van a basar en la razón. ¿Ya? Siempre la razón aquí en esta parte de la filosofía antigua de Platón y Aristóteles. Bien, ahí ya revisamos el control. Ya lo revisamos, no les voy a dar la respuesta. Tienen que volver a leerlo. Ah, solo son 9 nomás. Sí, son 9, son 9. Los controles son muy cortitos. Este control, al igual que el otro, las preguntas son al azar, así que no les vayan a pasar la respuesta a su compañero, ¿ya? Porque lo va a tener malo. Tienen que razonar la respuesta y tienen que buscar ustedes la alternativa correcta en cuanto a ciertos principios. Y los principios en esta fundamentación de la ética en la antigüedad tienen que ver con que el ser humano es racional, que el trasfondo de la vida es racional. ¿Ya? O sea, no todos tenemos las mismas alternativas, ¿o no? Claro, a usted le aparece distinto. Le aparece en el orden distinto, por eso yo no puse 1, 2, 3, 4, sino que cada uno de ustedes va a recibir un orden distinto. Por eso no se pueden copiar. Bien, llegamos hasta acá entonces, chiquillos. Nos tuvimos que extender porque perdimos la clase de la mañana. Pero, ¿qué logramos? Logramos revisar la fundamentación metafísica de la ética, que se basa en la filosofía antigua de Platón y Aristóteles. Revisamos que el intelectualismo moral tiene que ver con la búsqueda del bien y que para Platón está fuera de este mundo. Por otra parte, para Aristóteles y el eudaimonismo, nos dice Aristóteles que las cosas realizan su fin, ya encuentran su fin, ya en sus acciones, y esa es la felicidad. En torno a cualquier cosa, ya por ejemplo el arpa realiza su fin en cuanto que pueda ser un buen instrumento musical y ser armonioso. Con el ser humano es un poquito más complicado, ¿ya? Porque el ser humano busca, por ejemplo, la felicidad en el placer o en los honores, pero nosotros sabemos con Aristóteles que el ser humano es intrínsecamente racional y que la felicidad siempre va a ser teórica. Hay algunas críticas de estas dos posiciones que tienen que ver con que es una ética muy aristocrática, ¿ya? Que solamente es para algunos, y que este carácter metafísico implica pensar en un tipo de hombre, en un tipo de sociedad, y que finalmente es la griega la que se está pensando. A pesar de que a nosotros también nos llegan algunos resabios de todo esto, porque recuerden que la filosofía griega y la cultura griega también es parte de nuestras fundamentaciones de la sociedad actual. Bien, eso es lo que tenemos nosotros, chiquillos. Eso fue entonces la clase de hoy y espero que les vaya muy bien en el control. Por favor, háganlo rápidamente. Recuerden que tienen una semana para hacerlo, pero me gustaría que lo hicieran hoy día también para aprovechar el tiempo. Bien, nos vemos entonces. Chao, chao. Chao, profe. Chao, 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 profe. cuídense. Chao, Hagan la profe. tareita, hagan la Chao. tareita que es nuestra Chao, profe. responsabilidad y salgamos bien de cuarto medio. ¿Ya? Chao, chao. Chao, chao.